Dice, muestreo con o sin reemplazamiento. Vamos a leer y luego vamos a explicar. Dice, si se saca un número de una urna, existe la opción de reponer o no el número en la urna antes de la segunda extracción. En el primer caso, el número puede salir una y otra vez, mientras que en el segundo caso esto pasará solo una vez. El muestreo en que cada miembro de la población será elegido más de una vez se denomina muestreo con reemplazamiento. Mientras que si cada miembro no puede ser elegido más de una vez, se denomina muestreo sin reemplazamiento. Aquí les voy a mostrar una fotito muy cotidiana, creo yo, para nuestra realidad. Ya, aquí está. Y este es el caso más típico del muestreo, por ejemplo, sin reemplazamiento. A ver, en el sorteo de la Lotería Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Aquí se tienen urnas, ¿no? A veces tómbolas también, ¿no? Esas que van girando, girando y automáticamente van, se va sacando un número. Pero lo mismo acá ocurre, ¿no? Si podemos nosotros recordar alguna vez si han visto por televisión, esto en directo muestran los canales, en cada una de estas urnas, ¿no es cierto?, existen 10 esferitas que están enumeradas del 0 al 9. Entonces las señoritas, los jóvenes, no sé, van sacando, ¿no?, una esferita y van mostrando el número que ha salido. Por ejemplo, ella ha sacado el número 7. ¿Y qué hacen con eso? Se lo guardan o finalmente lo vuelven a colocar, dependiendo si van a realizar 8, ¿no?, otro sorteo. Pero en un principio solamente sacan un número, lo sacan y lo anotan y no lo regresan hasta que termine el proceso. Ese es el típico ensayo de muestreo sin reemplazamiento. Pero también podría darse el caso, ¿no es cierto?, de que yo tenga solo una urna. Imagínense que no estemos aquí con varias urnas, sino una sola, donde estén también los dígitos del 0 al 9. Vamos a suponer, a ver, le vamos a poner una flechita aquí para entender esto. Vamos a suponer que acá, ¿no?, en esta urnita, con esta vamos a trabajar todo. Y no tenemos ninguna de estas, tampoco ninguna de estas. ¿Está bien? No se tiene. Aquí están, supongamos, las esferitas enumeradas del 0 al 9. Entonces, la señorita puede sacar un número y lo anota. Digamos, le ha salido 3. Y vuelve a colocar el número en la urna, ¿no? Mezcla las esferitas, las bolitas y saca otro número, digamos el 4. Y así sucesivamente hasta la cantidad de números que ella desee sacar o le pidan sacar. Pero puede en algún momento volverse a sacar el 3, si ustedes analizan, porque como va devolviendo, entonces el 3 se puede repetir. Obviamente también no todo el tiempo se va a repetir, saldrá el 5, saldrá el 0, ¿no? Saldrá el 1, no sé, etcétera, etcétera. Pero puede darse el caso en que haya la posibilidad de volver a repetir el número. Esto siempre y cuando ella devuelva, ¿no? Pero si no va devolviendo, obviamente va a sacar el 3, luego sacará el 5, ¿no es cierto?, el 0, el 2, etcétera, y nunca se va a repetir los números que estamos viendo en la parte derecha, jamás. Entonces, este es el típico, reitero, muestreo sin reemplazamiento, y este obviamente con reemplazamiento. Bien. Hoy día ya vamos a hacer algún ejercicio, 1 o 2 ejercicios relativos a lo que es el muestreo. Y hay algunas fórmulas que nos servirán ya para calcular justamente algunas medidas que son propias del estudio estadístico. Volvemos a nuestro texto. Entonces voy a borrar esto y luego pasamos al siguiente acápite. Bien, todo lo que está acá, obviamente les invito a leer. Voy a subir esto al Moodle y lo van a poder revisar. Bien, leeremos ahora el siguiente acápite. Esto es lo que nos interesa en este tema desarrollar en función de la explicación que hemos dado ayer. No hemos explicado que por razones lógicas muchas veces es muy súper conveniente trabajar con muestras y no tanto con la población en general, porque es complicado, no imposible, pero muy complicado a veces acceder a todos los elementos de una población, sean de objetos, personas, animales, etc. Hablemos, por ejemplo, de personas. Si hablamos de 11 millones, les decía, de personas que somos más o menos en el país,
Tratar de acceder a los 11 millones es una tarea titánica, ¿no? Casi imposible, casi. Entonces, lo conveniente sería, ¿no? Por departamentos o por regiones o por provincias, qué sé yo, ir sacando pequeñas muestras de personas en función a mi trabajo de investigación. Dice, para ello, considérense todas las muestras posibles de tamaño n, que puede obtenerse de una población dada, puede ser, ya hemos explicado, con o sin reemplazamiento. En cada muestra se suele calcular un estadístico, por ejemplo, la media o desviación estándar, la media aritmética, por ejemplo, que ya sabemos hallar, o la desviación estándar, que también ya conocemos cuál es su proceso, pero que va a variar de una a otra. De esta forma se obtiene una distribución del estadístico denominada distribución muestral. Voy a volver aquí a mi hojita en blanco para explicar este fenómeno, ¿ya? Sucede, les decía ayer, ¿no es cierto?, sobre todo en la teoría, que tenemos una población de estudio, puede ser muy grande. A partir de 30 datos se considera que una población es sumamente grande, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que este es el conjunto de todos los elementos que conforman la población. Se supone que pueden ser personas, objetos, animales, cosas, sillas, mesas, no sé, ¿no? Automóviles, barcos, no sé, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo necesite estudiar. Pueden ser, por ejemplo, la población de todos los estudiantes de Lopal Oruro, o la población de todas las habitaciones que existen en un edificio, o la población de todos los pupitres que hay en un colegio o una universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cada punto muestral que estoy dibujando, así se llama, punto muestral, representaría nada más y nada menos que, ¿no es cierto?, que un elemento de la población. Acá, por ejemplo, debo tener más de 30, debo tener unos 40, 50, 60, 70, 80 elementos que estoy tratando de analizar. Muy bien. Suponiendo que tengo todos estos elementos y quiero investigarlos, conviene a veces separarlos en pequeños grupos. Esos grupos se llaman muestras. Entonces, con un criterio matemáticamente válido, respaldado, yo puedo ir sacando pequeñas muestras. ¿Será de cuántos? Cada una, eso obviamente el estudio lo dirá. Entonces puedo ir sacando pequeñas muestras. Estas muestras, dice, tienen que ser del mismo tamaño en lo posible. ¿Qué significa eso? Que tengan la misma cantidad de elementos. Eso es lo ideal y lo que hay que procurar hacer. Ejemplo, si son, digamos, 1000 elementos dentro de esta población, puedo formar 10 grupos de 100, ¿no? Y ya tengo los 1000. O si son 100 personas que voy a estudiar o 100 objetos, animalitos, entonces puedo formar también 10 grupos de 10, ¿no? Etcétera, etcétera. Eso ya es, digamos, parte de este estudio justamente que estoy explicando. Entonces acá, como ustedes están pudiendo observar, creo, yo puedo ir formando varias muestras en mi población. ¿Cuántas? Depende del tamaño, del criterio que utilicemos, de algunas fórmulas que vamos a ver en este tema. Lo ideal, reitero, lo ideal es que dentro de cada grupo, más claro, dentro de cada muestra, no exista n elementos. Digamos, como acá, digamos, 4, aquí 4, 4, 4, o 3, 3, 3, 3, 3, 3, etcétera, etcétera. Esa cantidad de elementos, no, obviamente en total tienen que sumar a la población, se tienen que dar como resultado a toda la población, ¿no? Obviamente, alguno dirá, pero están quedando algunos fuera, pero puedo seguir yo muestreando, entonces, se supone que hay que conseguir que todos los elementos de esta población formen parte de una muestra. Y ayer les explicaba que vamos a recurrir mucho a lo que es el muestreo probabilístico, aleatorio, donde cada elemento tiene la misma opción de formar parte de cualquiera de estos grupitos, ¿no?, pequeños que se llaman en estadística muestras. Bien, ahora, esto también se puede realizar con o sin reemplazamiento, ¿no? Dice, o sea, por ejemplo, puedo sacar 3 elementos. Me anoto este y este.
y luego vuelvo a considerar los tres, entonces formo otra muestra y viene esta, ¿no? Y considero, digamos, otros tres elementos y así sucesivamente. Pero si hago con reemplazamiento, entonces, por ejemplo, este elemento puede venir a esta muestra, ¿no? Puede formar parte de la segunda muestra o de la última muestra, etcétera. Entonces, claro que eso estará en función de la forma en la que yo elija trabajar. Si quiero hacer el muestreo con reemplazamiento o sin reemplazamiento, ¿no? A veces es preferible, en lo posible es mejor a veces, ¿no? En algunas áreas del conocimiento no realizar reemplazamiento, sino considerar un elemento y listo, ¿no? Ya forma parte de una muestra y nada más. Pero hay criterios también a veces en los que se necesita volver a considerar todos los elementos en conjunto. Bien, ahora, vamos a suponer que mi estudio quiere determinar la estatura promedio de estos, digamos, 100 estudiantes de la UPA. Vamos a suponer que son 100 estudiantes y yo quiero hallar la estatura promedio. Son 100. Entonces, una forma sería trabajar con toditos, o sea, con la población. Pero como he explicado, no siempre van a ser 100 elementos, todavía 100 es accesible, pero supongamos que son 1000. Es más complicado trabajar con 1000. Entonces, podré formar grupos y sacaré de cada grupo, dice, la media aritmética. Por ejemplo, acá X barra, ustedes saben, esto se llama. De esta muestra, ¿qué tal si me sale unos 70 la estatura promedio de estos elementos que están acá, los estudiantes? De esta, vamos a suponer que la media aritmética, ¿no es cierto?, me sale 1,73. ¿Te das cuenta? Entonces ahí va a ir variando, ¿no? También puede salir en algún momento coincidir el valor o los valores de los cálculos que voy a realizar. Vamos a suponer que de esta muestra el valor promedio es 1,69, su estatura, aquí 1,73, aquí 1,70, ¿te das cuenta? Y voy haciendo el trabajo acá, pero esto es mucho más fácil. Porque para sacar este valor solo considero algunos elementos, serán 10, 20, 100, no sé, aquí igual, lo mismo acá. Y hasta llegar al último grupo donde, por ejemplo, puede repetirse, les decía, simplemente una casualidad a veces, ¿no? Puede repetirse este valor. Miren, 1,73. Ah, ya se ha repetido, pero no quiere decir que está mal o es perfecto, no, simplemente puede ser una coincidencia. Con todos estos valores que acabo de hallar, señoritas y jóvenes, ¿no ve? Se supone que yo puedo sacar un valor promedio. Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muestras, entonces con las 10 muestras ya puedo estimar el valor promedio de toda la población, ¿no? Pero es un valor muestral. Digamos, sacamos el promedio y me sale que la estatura había sido 1,71. Ahora, si yo trabajara con todos los elementos de la población, seguramente, ¿no es cierto? Seguramente este valor no va a alejarse demasiado, va a ser prácticamente el mismo. En otras palabras, si no muestreamos y trabajamos con los, digamos, 1000 elementos, 1000 estudiantes, entonces seguramente también voy a determinar o voy a concluir de que la media aritmética, entonces también es 1,71, ¿no? Ahí está, estoy anotando acá. Entonces, ¿qué significa? Que el muestreo ha sido muy bien realizado porque obteniendo estos valores, ¿no ve? De cada grupito, de cada muestrita, estimamos uno para todas las muestras y resulta que ese es válido para la población. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este capítulo. Cómo analizar estos datos de tal manera que sean confiables al punto de acercarnos o coincidir prácticamente con los valores de la población. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por favor, luego vamos a entrar a un ejercicio, algunas fórmulas les voy a mostrar, pero sobre todo les voy a explicar cómo se utiliza. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Se ha entendido? Entonces lo que vamos a aprender a hacer, reitero, vamos a aprender a trabajar posiblemente con pequeñas muestras en función a la cantidad que tiene la población, de elementos de la población. Se supone que podemos hallar, por ejemplo, la media aritmética o la desviación estándar, la mediana, la moda, todo lo que hemos aprendido a hallar en los anteriores temas. Y esos nos sirven al final para estimar o acercarnos o coincidir inclusive en algún caso con lo que es la población, con los datos
¿no? De la población, ¿ya? Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este capítulo. Bien, vamos a un ejemplo, pero antes del ejemplo tengo que mostrarles algunas fórmulas. Ya hay algunas fórmulas muy interesantes que les voy a demostrar hoy que funcionan al 100%, ¿no? Es lo bueno de la matemática que nos permite no solamente interpretar datos, sino calcular mediante sencillas fórmulas, a veces complejos obviamente, pero eh, parámetros en este caso que nos pueden servir en un trabajo de investigación. Bien, vamos a ver lo que se llama distribución muestral de medias. Ya sabemos que al hablar de muestras puedo hallar promedios, esos son las medias. ¿Promedios de qué? Promedios referidos, por ejemplo, a la media aritmética, a la mediana, a la moda, a la desviación típica, a la varianza, etcétera, etcétera. Vamos a leer un poquito. Supóngase que se obtienen todas las muestras posibles sin reemplazamiento. De tamaño n, ya hemos explicado que el tamaño de las muestras debería ser idealmente el mismo. De una población finita, donde el número de elementos de la población siempre va a ser mayor al número de elementos de cada muestrita. Obviamente, si digamos tengo 1000 elementos, vamos a poner números acá. Si tengo 1000 estudiantes a estudiar, ¿no ves? Eso sería la cantidad de elementos de la población. Voy a dividir en cuántos, les decía, puede ser, digamos, en grupos de 100. Ah, ya. Entonces siempre se va a dar el caso en el que la cantidad de elementos de la población siempre va a ser mayor que los elementos de la muestra, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo esa expresión. Cuando tengamos un muestreo sin reemplazamiento, señoritas y jóvenes, vamos a utilizar estas dos fórmulas que acabo de anotar, siempre, ¿ya? Es decir, ¿qué dice esto? Dice que la media muestral, mu es esto, ya mu sub x, ¿no ves? La media muestral siempre va a coincidir con la media de la población. Mira qué interesante, siempre. O sea, la media muestral, la media de las muestras, de sus pequeños grupos, de las muestras, va a coincidir siempre con la media aritmética de la población. Y en el caso de la desviación, porque sigma es la desviación, hemos visto esto, ¿no es cierto? Ese también se llama cuando trabajamos con muestras, recordaremos eso. Ya, en el caso de la desviación típica o estándar, la desviación típica de las muestras va a ser igual a la desviación de la población sobre la raíz de n. N sabemos que es el tamaño de cada muestra. N sub p es el número de elementos de la población menos n número de la muestra. Eso obviamente hasta ahorita no parece tener mucho sentido porque son fórmulas nomás, pero lo que me interesa es que sepan que estas dos se utilizan con el proceso de efectuar el muestreo sin reemplazamiento. Y para cuando tú realizas el muestreo con reposición o con reemplazamiento, que es lo mismo, aquí voy a aclarar esto, parece que fuera otra palabra, ¿no? Con reemplazamiento o reemplazamiento, que es lo mismo, ¿ya? O con reposición también se dice, vas a utilizar estas dos. En ambas, ¿qué relaciones hay? Hay ciertas semejanzas. Esta, por ejemplo. En ambos casos, la media muestral siempre coincide con la media de la población. Ahí está. Fácil de recordar. Solo varía un poco el tema de la desviación típica, ¿no? Aquí la desviación típica es directamente a la desviación de la población dividida entre la raíz de n. N es el tamaño de cada muestra. Listo. Haremos un ejemplo para entender esto. La teoría, reitero, hasta ahí yo creo que me parece más que suficiente. Media clase me he pasado explicando la teoría. Les he mostrado las fórmulas. Ahora veremos un ejemplito, ¿ya? Leeremos. Dice, problemas resueltos. Distribución muestral de medios. Problema 1. Una población consta de 5 números. Los 5 números son el 2, el 3, el 6, el 8 y el 11. 5 elementos, ¿no? 5. Dice, considerar todas las muestras de tamaño 2. Esto sería n. Claro, porque me están diciendo que voy a formar grupitos de 2 en 2, parejitas de 2 en 2. Eso es las muestras. Que pueden extraerse de esta población, ojo, con reposición. Ah, ya me están diciendo ya cómo va a ser el muestreo. Con reposición. O sea que el 2 puede repetirse en cada pareja. El 3 también, el 6, el 8 y el 11 pueden repetirse. Eso es con reposición o reemplazamiento. Encontrar, dice, la media de la población, la media es la media aritmética de la población, la desviación estándar de la población, o sea, de estos 5,
Y luego la media de la distribución muestral de las medias y la desviación estándar de la distribución muestral de las medias. Parece un poco como una especie de trabalenguas, pero no es así, es bastante sencillo esto, ¿ya? Empezaremos con el inciso A. ¿Qué pide el inciso A? Vamos a leer. El inciso A te está pidiendo, dice, calcular la media. ¿Qué es la media? La media aritmética, obviamente, de la población. ¿Con qué números? Con estos números que tenemos acá. Voy a aumentar un poquito el tamaño de mi hojita ya para poder trabajar, para que puedan ver un poquito mejor. Vamos a meter un poquito el tamaño de todo. Ahí está. Listo. Borramos ahora esto y empezamos a trabajar. Recordemos que para datos no agrupados, porque no hay tablas aquí, solamente son datos sueltitos, no agrupados. Recordemos, señoritas y jóvenes, que la media, ¿se acuerdan? Es mu, ¿no? Perdón, estoy confundiendo acá. Mu, que es la media aritmética, van a revisar sus apuntes o los documentos que he enviado al Moodle que están con respecto a las medidas de tendencia central. La fórmula es la siguiente, facilita. La media de la población es igual a la sumatoria de todos los elementos sobre n. N es la cantidad de elementos que estemos considerando. Bien, entonces empezamos a calcular. Si hay dudas me tienen que preguntar, por favor. Estamos grabando, pero siempre ayuda que ustedes participen con sus consultas. Esta fórmula la estoy aplicando acá. La media dice igual a, adicionamos los 5 números, 2 más 3 más 6 más 8 más 11. Y divido entre la cantidad de elementos que tengo. Aquí tengo 5 elementos, 5 números. Dividiendo entre 5, la suma da 30, entre 5 exactamente la media sale 6. Listo, ya tengo la media. Preguntas, ¿hasta ahí alguna pregunta? Esto ya sabemos, ayer hemos hecho en la parte de medidas de tendencia central. ¿Se ha entendido? Este acápite de la media, el primer inciso ya está, bien simple, bien sencillo, ya hemos resuelto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Reitero, adicionas todos los elementos, 2 más 3 más 6 más 8 más 11, y divides entre la cantidad de elementos que son 5. En otras palabras, está saliendo el promedio, ¿no? Promedio llamamos vulgarmente esto, pero se llama media aritmética. 30 en 5, 6. Listo. Vayamos a la varianza y la desviación típica. Les voy a recordar a qué era igual la desviación, porque dice allá la desviación estándar. Sabíamos nosotros que sigma al cuadrado es la sumatoria de x sub i menos mu al cuadrado sobre n. X sub i es cada elemento menos el valor de la media, que ya tenemos, es 6 elevada al cuadrado, sobre n, que otra vez es la cantidad de elementos que estoy considerando, que son 5. Si yo quisiera, por ejemplo, hallar la desviación típica, este exponente 2, les había explicado en su momento, pasa como raíz cuadrada al otro miembro. Entonces, ¿qué queda? Simplemente queda la sumatoria de x sub i, dice, ¿no? O sea, la sumatoria de cada elemento menos la media y todo elevado al cuadrado. Y dividido, ¿no? Entre n elevado al cuadrado y dividido entre el número de elementos. Listo. Esa es la varianza y vamos a recordar cómo se calcula. Esta es la sumatoria por si acaso, ¿no? Aquí está. Es lo mismo básicamente, solo que despejando. Esta es la desviación típica, ¿no? Este es el valor de la desviación típica. Bien, empezamos entonces con el cálculo. Voy a borrar algunos elementos que ya no me interesa mucho tenerlos aquí anotados. Y continuamos acá. Voy a bajar un poquito la hoja para ver mejor. Ahora sí. Ahí. Los elementos son 2, 3, 6, 8 y 11. Y la media es 6. ¿No? Ya hemos calculado la media aritmética. Entonces, abro paréntesis arriba y digo 2, el primer elemento, menos 6 elevado al cuadrado, más el siguiente elemento, 3, ¿no? Menos 6 elevado al cuadrado. Luego seguimos, más el siguiente elemento es 6, menos 6, que también coincide con la media al cuadrado. Siguiente elemento, 8, menos la media, que es 6, y elevo al cuadrado. Y el último, 11, menos 6 y elevado al cuadrado. Listo. ¿Y cuántos elementos son? Son 5. Estoy hallando aquí la varianza por si acaso, ¿no? La varianza.
Y luego voy a hallar la desviación típica. ¿Ya? Entonces estamos hallando en realidad la varianza primero. Es la más fácil de hallar. 2 menos 6 es negativo 4. Menos 4 al cuadrado, 16. 3 menos 6 es negativo 3 al cuadrado, 9. 6 menos 6, 0. Esto se anula, ¿no? 6 menos 6, 0 al cuadrado, 0 nomás. Ahí está, 0. 8 menos 6, 2 al cuadrado, 4. Y finalmente, 11 menos 6, 5 al cuadrado, 25. Adicionamos 16 más 9 da 25, 25 más 4, 29 más 5, 54 si no estoy equivocado, 54 entre 5, 10,8. Verifíquemelo por favor con su calculadora este valor. Divídamelo 54 entre 5, es 10,8. A ver, revisen por favor. 54 entre 5, dividido entre 5. 10,8. Sí, ingeniero, 10,8. Listo, esa es la varianza. O sea, la varianza, 9 sigma al cuadrado vale 10,8. Entonces, despejamos de acá la desviación típica. Acabo de explicar hace un segundo cómo lo voy a hacer. Entonces, sigma, para despejar, el exponente pasa al otro lado como raíz cuadrada de 10,8. Entonces, saquémoslo la raíz cuadrada de 10,8. ¿Cuánto sale? Ingeniero, sale 3.286 y redondearlo sale 3.29. Aquí está. Entonces, ese es el valor de la desviación típica. ¿Está bien? Listo. Pregunta sobre la desviación típica. Estamos recordando algo que hicimos hace algunas semanas, ¿no? Cuando estábamos viendo medidas de tendencia central y también algo de las medidas de tendencia, perdón, las medidas de dispersión, ¿no? Porque la desviación típica, si recuerdan, es una medida de dispersión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se ha entendido de dónde salen estos dos valores? ¿Está bien? ¿Se entiende de dónde salen estos dos? No me refiero a la media y a la desviación típica. Preguntas hasta acá, porque luego ya viene lo de las fórmulas que les mostré hace rato para las muestras. Que hasta aquí hemos trabajado con la población, ojo. Si ustedes revisan este proceso que acabamos de efectuar, ya, lo que he hecho es únicamente trabajar específicamente con la población. O sea, he considerado a toditos los elementos. ¿Por qué? Porque son solamente 5, ¿no? Son 5. Y al ser una cantidad tan pequeña puedo trabajar con los 5 elementos. Pero ahora vamos a considerar con muestras, ¿ya? Ya. Ahora, vayamos al inciso C. Dice, quiero hallar la media o el promedio de la distribución muestral de las medias. ¿Cómo es eso? Voy a muestrear ahora. El 2, 3, 6, 8 y 11, ¿cuántos grupitos pueden formar de tamaño 2? O sea, ¿cuántas muestras de tamaño 2 puedo crear? Y eso es lo que voy a calcular ahora con ustedes y les voy a demostrar. Fíjense, por favor. Si yo quisiera hallar, por ejemplo, esta cantidad de elementos, simplemente hacemos lo siguiente, fíjense, y digo, a ver, los elementos son el 2, perdón, aquí estoy. Estoy con el 2, ¿no? El 3, el 6, el 8 y el 11. Esos son mis números con los que voy a muestrear. ¿Cuántos son? Son 5 elementos. Ya. Entonces, una parejita, una muestra sería el 2 con el mismo 2, porque es con reposición. Ojo. Otra muestra sería el 2 con el 3. Otra muestra podría ser el 2 con el 6. Otra muestra, el 2 con el 8. Otra muestra, el 2 con el 11. ¿Listo? Eso considerando que el primero sea el 2. También puede ser el 3 con el 2, el 3 con el 3, porque hay reposición, ojo. El 3 con el 6, ¿no es cierto? El 3 con el 8 y el 3 con el 11. Listo. Ya tengo hasta ahí 10 muestras. Ahora partimos con el 6. El 6 puede ser con el 3, ahí está. Luego el 6 puede ser, perdón, con el 2, ¿no? Con el 2, pero primero. Recién el 6 con el 3. Ahí. Luego el 6 con el 6, porque hay reposición, o sea, se puede repetir el elemento. El 6 con el 8, luego el 6 con el 11. Ya tengo 15 elementos, 15 muestras. Luego, ¿cuál sería? El 8 con el 11, ¿está bien?
el 8 con el 2 primero, luego el 8 con el 3, 8 con el 3, luego el 8 con el 6, luego, ¿cuál? El 8 con el 8, porque hay reposición, obvio, y 8 con 11. Listo, ya tengo 20. Y partiendo con el 11 y el 2, el 11 y el 3, el 11 y el 6, el 11 y el 8, y finalmente el 11 con el 11. ¿Cuántas muestras habían sido? Señoritas y jóvenes, ¿están ahí? 25, ingeniero. Es que tengo solo un alumno, ¿no? No tengo más alumnos aquí en este curso. Salvajes, ¿dónde están los demás? Se han ido. Entonces, en total son 25. Él es el único que responde. Los demás no dicen nada. No opinan, no dicen, no reclaman. 25 elementos, aquí están. Preguntas, ¿he entendido cómo he muestreado? Porque dice que el tamaño de la muestra N, ¿no ve? Tiene que ser 2. Porque dice hallar o considerar todas las muestras de tamaño 2, dice. Entonces acá hay dos elementos, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y ojo, hay algunos con reposición, obvio, porque exige eso el problema, ¿no? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se ha entendido cómo he muestreado? Preguntas, por favor, hasta ahí, porque luego ya viene el uso de esas formas. ¿Nada? ¿Está bien? Creo que está claro. Ya. Esto, por si acaso, está anotado en el texto. Ya. Está por si acaso en el texto que les estoy enviando al Moodle. Volvemos a nuestro textito de trabajo. Bien, aquí abajo están las 25 muestras. ¿Ya? Y algo que hay que aclarar también al respecto es lo siguiente. ¿De dónde sale 25? Como tengo 5 elementos, eso se eleva a la cantidad de grupo, o sea, como tengo 5 números, 5 elementos, elevo a la cantidad de elementos que va a tener cada muestra. Sabemos que eso es 2. 5 al cuadrado da exactamente 25. ¿No? Entonces se logra demostrar que efectivamente son 25 muestras. ¿Ya? Por si acaso, también hay una forma de verificar la cantidad de muestras con la ley de la potencia. Ya. Veremos ahora lo que viene acá. Ahora vamos allá a la media de cada muestrita, el promedio de cada muestra. Entonces me van a ayudar, aunque no es necesario mi calculadora si quieren esta parte, pero me van a ayudar a verificar. Miren, la media de estos dos, ¿cómo se saca el promedio de 2 y 2? Agarras 2 más 2, ¿cuánto da? 4. Y la mitad de 4 es 2. Ahí está el primer valor. Y así sucesivamente. Ahí está 2. 2 más 3 da 5. 5 dividido entre 2, porque son 2 elementos, la media es 2,5. 2 más 6, 8. 8 dividido entre la cantidad de elementos, que es 2, da 4. 2 más 8 da 10 entre 2, 5. 2 más 11, 13 entre 2, 6,5. 3 más 2, 5 entre 2, 2,5. 3 más 3, 6 entre 2, 3. Y así sucesivamente. 3 más 6 entre 2, o sea, 3 más 6, 9 entre 2, 4,5. ¿Está bien? Estos son los valores promedios de estos 25 grupos o muestras, que es lo más correcto. Yo voy a empezar a dejar la palabra grupos. En estadística, reitero, a estos pequeños grupos, por última vez yo creo que voy a utilizar esa palabra, se llaman muestras. He utilizado acá el emparejamiento, ¿no es cierto?, de cada uno con los otros y tenemos 25 muestras. Bien, como ya tengo los 25 promedios, ahora voy a sacar, miren, qué interesante, el promedio de los 25. ¿Cómo sería el promedio de los 25? Si yo te digo, calcúlamelo, el promedio, la media de estos 25 elementos. Utilizamos otra vez el criterio de hace rato, ¿no? Entonces dices, X barra B, bueno, no sería así. Sería la media de las, la media de las medias. O el promedio de las medias. Vamos a anotar mejor. Mío, por si acaso esto. Mío. Y ahí con esto vamos a acabar porque el tiempo se nos está acortando. Mío sub X estoy hallando, ¿ya? Porque sería la media de las
medias. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual? A sumar cada uno de estos y dividir entre la cantidad de elementos. ¿Cuántos son? 25. ¿Ya? Ahí haremos eso. La media de las muestras, ¿no? Porque son muestras que estoy trabajando, va a ser igual. Línea de quebrado, obviamente larguita, porque son 25 números. Me van a ayudar ustedes con su calculadora rápidamente para terminar esta parte. El primero, 2. El segundo, 2,5. El tercero, ¿cuánto es? 4, ¿no? Más. Estoy hallando la sumatoria. 4. Más el siguiente, 5. 5. Más el siguiente, 6,5. ¿No? Estoy adicionando. Más, hasta llegar al último. ¿El último cuánto es? El último es 11. Y voy a dividir todo entre la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 25. A ver, usted sáquemelo por favor la suma. ¿Cuánto sale la suma de todos estos? Rapidito, sáquemelo. Tienen calculador. Calculadora, ¿cuánto sale? Más de 100 va a salir. Saquen la suma de todos estos. Denme la suma, por favor. ¿Cuánto sale la suma? 150, ingeniero. 150. Ya, gracias. Ahora, fíjate, y dividido entre 6, ¿cuánto da? Entre 25, perdón, 125 entre 25, porque son 25 elementos. ¿Cuánto da? 6. Ah, mira, qué interesante. Sale exactamente 6. Aquí está, ¿no? La suma de todas las medias muestrales de todas estas, sale 150. Dividido entre 25, porque son 25 elementos, ¿cuánto sale? 6. Y se cumple lo que les había dicho al principio, hace unos minutos.